Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, este espacio que tenemos en la carrera para dialogar con destacadas profesionales de la industria audiovisual, quienes se desenvuelven en distintos ámbitos como la creación, la producción, la distribución, la formación de audiencias, la recuperación del patrimonio, entre otras áreas. El capítulo de hoy está orientado al patrimonio fílmico, ¿no? Y en ese sentido vamos a conversar sobre ciertas experiencias relacionadas con la gestión y la conservación del patrimonio, principalmente en la región del Biobío, ¿no? Y para ello vamos a conversar con Evelyn Musenmayer. Evelyn es licenciada en antropología y tiene un diploma en gestión del patrimonio cultural. Es también integrante del colectivo Memoria Fílmica Pencopolitana. Evelyn, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aceptar la invitación. Hola Cristian, no, muchas gracias a ti por la invitación y por abrir la posibilidad para hablar estos temas que de repente no son muy comunes o muy populares como otros temas que has mencionado. Exactamente, y bueno, nos interesa mucho hablar del patrimonio y conocer también el patrimonio en relación, o el trabajo que se hace en relación al patrimonio y el cine. Entonces, bueno, para comenzar el diálogo, en principio me gustaría, digamos, hacerte una pregunta sobre tu relación con el cine, teniendo en cuenta sobre todo que tú vienes del área de la antropología, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo te acercaste a las películas y en ese sentido también cuáles son los vínculos, las relaciones que tú reconoces entre el cine y la antropología, ¿no? En ese acercamiento. Bueno, mi relación con el cine es más bien tardía, porque yo crecí en Coronel, en una época donde no habían cine, donde el internet todavía no estaba muy masificado, entonces el acceso a las películas era más bien restringido. Yo para ir al cine tenía que tomar, no sé, 2 micros para ir al mall y aparte la entrada era carísima, entonces no vi muchas películas cuando iba en el colegio, pero en la universidad pasó que mi facultad, que era la de Ciencias Sociales, estaba al lado del Instituto de la Comunicación y la Imagen, esto en la Universidad de Chile. Entonces pasó que empecé a ir, yo cuando estaba en la universidad hace poco se había refundado el Cineclub de la Universidad de Chile. Entonces me llamó la atención porque se hablaba de películas históricas en Chile que de repente yo cuando entré a la universidad no tenía esa noción de que existiera un cine histórico en el país, tampoco se sabía mucho de cine nacional quizás. Y empecé a ir a estas funciones, me empecé a enganchar, empecé de repente a correrme de clases para ir a ver películas o hacer horas en la universidad y quedarme para ver películas que me interesaran. Y empecé a enganchar con este tema igual del cine nacional, de la historia y también de la identidad, de cómo se levantan estos discursos que son de repente alternativos a la historia oficial y cómo estos registros nos pueden hablar de nosotros mismos, cómo son un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, me debo un poco al Cineclub de la Chile, al maravilloso trabajo que han hecho y que siguen haciendo. Y eso, después, cuando estudié el diplomado en patrimonio, no, nunca tuve esta noción como de trabajar en cine patrimonial, pero sí cuando volví a Concepción, después de estudiar en Santiago, se dio por casualidad que conocí a otras personas que estaban interesadas en este tema y surgió el colectivo y ahí encontré la posibilidad, ¿cierto?, de ejercer en este tema que a mí me interesa mucho, que es el patrimonio, tanto antropológico como audiovisual, y, y ejercer, ¿cierto?, en este tema que me interesa. Y desde la antropología igual, quizás antes de fundar Memoria, también tuve algunos como pequeños acercamientos con esta relación, siento que hay entre antropología y cine. Me acuerdo que en un congreso de arqueología, una arqueóloga muy destacada de Patagonia que se llama Dominique Le Boucquet, llevó un registro inédito que se había encontrado hace poco, en ese momento, el año 2015, si no me equivoco, de una exploración de la Sociedad de Geografía Francesa del año 25, una exploración por Patagonia, y se encontraban, ¿cierto?, con grupos Cahuéscar, si no me equivoco,
Y era impresionante ver a esas personas de las que leí tanto, como que los imaginé en mi cabeza, verlos así tan tangibles, ¿cierto? Ver sus caras en movimiento, sus gestos, las cosas que hacían. Es un tipo de acercamiento muy diferente, mucho más como que no solo alimenta la imaginación, sino que también desde el lado científico puede aportar mucho sobre las formas de hacer, sobre las formas de hablar, ¿cierto? Las formas de entender el mundo, entrega toda una nueva dimensión a lo que es la ciencia, la ciencia, la antropología como ciencia. Eso. Sí, qué interesante también o sea, hay dos cosas. Una, esto, el rol de la Universidad de Chile, ¿no? Con el Cineclub y también, ¿cierto? La Universidad de Chile tiene una cineteca, ¿no? Y hay toda una preocupación por el resguardo, el patrimonio fílmico, por recuperar las películas y también por difundirlas y, claro, hacer una labor ahí muy importante. Y lo segundo es lo que mencionas, claro, con estos registros, ¿no? Que dan cuenta de alguna manera como del poder de las imágenes. Y que es súper interesante en ese sentido, eh, digamos, entender que el cine también es una forma de conocimiento, puede ser una forma de conocimiento, ¿no? Eh, Ahora, en esa misma línea, digamos, de esta relación entre el cine, la antropología y la memoria, me gustaría que nos contaras sobre el trabajo que hacen en el colectivo, ¿no? Memoria Fílmica Pencopolitana, eh, digamos, saber cómo y cuándo nace el colectivo, cuáles son las labores que realizan, en qué, digamos, están trabajando. Cuéntanos un poco sobre lo que hacen. Bueno, Memoria Fílmica Pencopolitana es un colectivo interdisciplinario de investigación, rescate y difusión del patrimonio fílmico de lo que nosotros denominamos la zona pencopolitana, que es en el fondo el Gran Concepción, pero no quisimos dejarlo como Gran Concepción ya que es un poco centralista y nosotros siempre hemos apuntado como a descentralizar, entonces preferimos mencionarlo como la zona pencopolitana. Nos formamos en el 2018. Partimos haciendo exhibiciones. En ese tiempo lo que se investigaba era más que nada lo que pillábamos en internet, ¿cierto? En lo que tienen disponibles los archivos como la Cineteca de la Chile o la Cineteca Nacional, ¿cierto? Partimos haciendo talleres en la Biblioteca Municipal de Concepción. Y de a poco fuimos como consolidándonos de alguna manera, siempre apuntando primero a la difusión, pensando que el rescate patrimonial no es algo que debe estar como limitado a los especialistas, sino que cuando se involucra a la gente esto quiere mucho más poder, porque cuando la gente logra valorar lo que es el rescate patrimonial, el trabajo ya no lo hacemos solo nosotros, sino que también tenemos la colaboración de otras personas que sin estar especializadas reconocen este valor. Entonces así, no sé, nos han llegado donaciones, gente ha rescatado películas de la basura, entendiendo que esto tiene algún valor y ya se tiene alguien a quien recurrir, ¿cierto?, para realizar este tipo de rescate. Porque también otro de los problemas que nosotros detectamos cuando nos fundamos es que este rubro, por decirlo de alguna manera, está muy centralizado. Las cinetecas están todas en Santiago, en Valparaíso. Si alguien quiere rescatar algo acá, tiene que mandarlo allá y de repente, obviamente estos materiales de repente tienen cierto valor sentimental que genera aprensiones, que no sé, si yo tengo un material que es muy querido para mí, quizás no voy a querer mandarlo tan lejos con personas que no conozco. Entonces, ese tipo de limitantes son sin duda una pequeña brecha, ¿cierto?, para el rescate en regiones. Eh, y ahora, a ver, partimos, ¿cierto?, con difusión, tuvimos la suerte de ganarnos un fondo, un FAIC, ¿cierto?, para itinerar por los barrios, ¿cierto?, siempre apuntando a lo que es la descentralización, a salir del centro de Concepción y ir directamente a los barrios con películas que se hayan grabado en los mismos sectores, usando siempre las películas un poco como excusa para hablar de la historia local, pensando en el rescate patrimonial no solo como un objetivo, sino que también como un camino para despertar ciertos sectores de la memoria que podrían estar medio dormidos, ¿cierto?
Y ahora último, bueno, el año pasado empezamos a ejecutar un Fondart, ¿cierto? Que ya es más de lleno de investigación, por lo mismo hemos estado un poco más silenciados de lo que son las exhibiciones. Y hemos estado más escudriñando archivos, prensa, entrevistando gente que pudiera seguirnos orientando en este camino de descubrir las películas que están perdidas. Y bueno, ya estamos por cerrar el Fondar. Ahora pronto, el 27 de octubre, ¿cierto? Es el Día del Patrimonio Audiovisual y vamos a estar con un pequeño evento de cierre con algunos invitados estelares, dando a conocer lo que ha sido este tiempo de silencio donde hemos estado investigando. Qué bueno, bueno, qué interesante todo eso y qué bien que, digamos, la labor que realizan, que me parece súper importante y además, em, digamos que seguramente surgen dificultades, ¿no? En el camino y te quería preguntar un poco sobre eso, en digamos, en este trabajo de investigación y también de difusión del patrimonio. ¿Qué dificultades surgen, digamos, al desarrollar esta labor, ¿no? Porque, por ejemplo, tú nombraste algo claro, que da cuenta un poco de la situación, ¿no? Que no hay una cineteca en el sur de Chile, por ejemplo, ¿no? Eh, Están en Santiago, entonces, partiendo desde ahí, seguramente eh, aparecen otras dificultades, ¿no? ¿Qué han detectado ustedes cuando están trabajando en términos del patrimonio? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los problemas que hay? Bueno, dificultades son varias. Este trabajo de repente se siente un poco como navegar contra la corriente porque, bueno, las dificultades son varias, partiendo porque es una labor media desconocida. Entonces, es difícil de repente de explicar, explicar el valor es un poco una conversación más distendida, más compleja, ¿cierto? Pero sin duda, sí, pues el centralismo es un problema importante no solo por el acceso a la cineteca, ¿cierto? A los archivos audiovisuales, que de repente hay obras que no están disponibles en Internet y ellos tampoco están facultados de hacérnoslas llegar por Internet, ¿cierto? Por temas de derechos de autor, entonces nosotros tenemos que ir directamente allá a consultar este tipo de archivos con todos los problemas que esto significa, y más ahora en pandemia, ¿cierto? También los archivos de prensa están centralizados. La biblioteca de acá por lo menos tiene un archivo gigante que es muy valioso, pero no está todo lo que nos sirve, todo lo que necesitamos. Entonces también de nuevo tenemos que recurrir a ir a Santiago a visitar la biblioteca, con todo el gasto adicional que esto implica para esta labor, que para la gente que está en Santiago toman una micro y llegan a la biblioteca. Nosotros tenemos en cambio que gestionar transporte, estadía, viáticos, todo este tipo de cosas. Además, de nuevo, de las dificultades de pandemia, que la biblioteca está cerrada, que hay que pedir hora, que te dan hora para 2 meses más, entonces tenemos que estarnos ordenando, es complejo. El problema del centralismo es complejo. Eh, bueno, el tema de los recursos, siempre como en todos los ámbitos de las artes, ¿cierto? Eh, no hay muchos recursos ni para la cultura, ni para las artes, ni para el patrimonio, tanto para ejercerlo como también para la preservación. De repente los archivos audiovisuales necesitan sus condiciones particulares, no es lo mismo mantener una película que mantener un diario, que mantener una pieza de museo, ¿cierto? Pese a que todos corresponden a la categoría quizás de patrimonio, son materialidades diferentes que tienen condiciones particulares cada una de conservación. Y eh, nada, el tema de que sea un campo medio desconocido es justamente lo que estamos como tratando de sortear. Por eso trabajamos mucho en difusión, también nos gusta hacer exhibiciones, nos gusta hablar de este tema, para que por lo menos el tema de que sea un ámbito medio desconocido o que no se reconozca tanto el valor de las películas antiguas, que no sea ese el tema. Por lo menos el tema del apoyo de público lo estamos sorteando por medio de nuestro trabajo. Y con respecto, por ejemplo, a la búsqueda de las películas, si pudieran mencionar, no sé, alguna de las que han encontrado o de las que te parecen interesantes, algún hallazgo en el trabajo que han desarrollado.
Hoy hay varios. A ver, de repente hay historias de hallazgos que son quizás hasta más entretenidos que el contenido mismo de la película. Como te mencionaba, hay películas que han sido rescatadas de la basura. Eh, Ahí tenemos una historia, por ejemplo, al principio de la pandemia nos contactó un chico, Hernán, si no me equivoco era su nombre, que encontró en la calle como gente bota de repente escombros o los deja como ahí a la pasada. Y encontró estas películas y nos escribió porque cómo iba a estar esto en la calle, de alguna forma nos conocía nuestro trabajo y reconocía que esto podía ser importante y nos lo hizo llegar como en abril, creo, del año pasado, sí, plena pandemia, todos encerrados en sus casas y nosotros ahí como rescatando películas. Eh, para esta tuvimos la colaboración igual, en ese momento nos empezamos a hacer alianza con el proyecto Filmoteca, filmoteca.cl, que es de Temuco, entre paréntesis, eso es algo muy bueno igual. Me preguntaste por las dificultades, te menciono igual quizás como un lado bueno de esto es que hay mucha colaboración. Como somos pocos y como sabemos que es una tarea difícil, hay mucha colaboración entre iniciativas. Cierro paréntesis. Filmoteca, Diego Olivares nos ayudó con la digitalización gratuita de este material. Nosotros solo se lo hicimos llegar mediante cierto un sistema de envío. Y nada, esas películas tenían unas imágenes como del mirador alemán en los años 30, imágenes del río, ¿cierto? Unas panorámicas de la ciudad, unas cosas preciosas y estaban en la basura, eso iba a ser eliminado, ¿cierto? Entonces, hay varias historias así también, los archivos familiares, de repente uno piensa en películas y piensa como en producciones destinadas al visionado público, pero también en las películas familiares hay mucha información de repente del paisaje urbano, ¿cierto? De las transformaciones de los barrios, no sé, las playas, ¿cierto? Los diferentes paisajes que hay en nuestra zona. Todo eso se puede ver mediante los registros caseros. Y pensando en esto mismo, ¿no? Como, digamos, en esta posibilidad que da el cine de conservar, ¿cierto? Eh, digamos, distintas realidades y en este caso nuestro propio entorno, nuestra propia historia, y de construir memoria, ¿no? Y entonces, digamos, si pudiéramos, por ejemplo, pensar en cuál es la importancia de la memoria en relación al cine, y me acuerdo siempre, porque es algo que se repite muchas veces constantemente, ¿no? Por ejemplo, en el cine documental ocurre mucho esto, ¿no? Mucha reflexión sobre la relación entre la memoria y el cine, eh, y cómo el cine también, digamos, ayuda a construir memoria. Y por ejemplo, Patricio Guzmán habla harto de esto, ¿cierto? Tiene algunas frases también que se repiten mucho, ¿cierto? Cuando habla de, de la idea de los pueblos que no tienen memoria, no tienen futuro, del país sin documental. Un país sin documental es como un país sin un álbum de fotografías, dice, ¿no? Mm. Tratando de definir un poco la importancia que tiene la memoria, y cómo el cine también ayuda a construirla, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos definir, si tú pudieras, digamos, intentar definir la importancia que tiene la memoria en términos generales y también relacionado con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Como recuperando estos materiales. Bueno, es bastante difícil de definir. Como tú dices, Patricio Guzmán ya ha hablado bastante. Me quedo con esto que tú mencionabas de que el cine documental de repente es como el álbum fotográfico familiar de un país o de un territorio. Eh, Nada, el cine tiene un poder tremendo de despertar la memoria en la gente, de abrir los temas, ¿cierto? De que se dialoguen estas cosas. Nosotros en las exhibiciones nos gusta mucho, de repente, más que la exhibición, como el conversatorio post-exhibición, nos gusta mucho dejar las preguntas abiertas, ¿cierto? Que la gente converse. Eh,
Yo creo que uno de los recuerdos más potentes que se han levantado a partir de las exhibiciones tienen que ver con la huelga larga de los mineros, de la cual tenemos la suerte de tener un registro que fue realizado por Sergio Bravo, una película que se llamaba La Marcha del Carbón, que se perdió en dictadura, ¿cierto? Cuando hubo que eliminar ciertos archivos por la seguridad de la gente que los poseía. Los militares igual eliminaron ciertas películas que les parecían peligrosas, ¿cierto? Eh, Se rescataron, se conservan algunas imágenes en algunas películas como Reportaje a Lota, que está conservado por la Cineteca de la Chile. Y nosotros cuando mostramos este tipo de registros, por ejemplo, se despiertan recuerdos súper potentes en las personas. Gente que estuvo ahí porque no es algo que haya pasado hace tanto tiempo. Todavía tenemos personas que están eh, con sus capacidades súper en pleno, ¿cierto? Y que tienen recuerdos de este momento, que empiezan, oh, sí, yo ese día estaba en tal parte, estaba en mi casa, mi mamá cerró las cortinas porque pensaba que los mineros iban a llegar a, no sé, estaban haciendo desmanes. Entonces, el cine tiene este poder de despertar esa memoria más personal y de alguna forma colectivizarla para seguir construyendo una memoria que es colectiva, ¿cierto? Que es de todos y que no forma parte de la historia oficial, como te mencionaba al principio. Entonces, es importante, sobre todo en este momento, donde estamos como súper expuestos a un sistema que de alguna forma valora mucho lo que es nuevo, lo que es el futuro, ¿cierto? El progreso, la modernidad, pero se olvida un poco de lo que hay para atrás, pues, de las raíces, de dónde venimos, de lo que somos, de lo que fuimos, y, y ahí radica cierto, yo creo que en la identidad radica también como un tema como de autoestima, si se quiere decir de alguna manera, como de valorar lo que somos, de valorar lo que es de acá, y, y eso también es una herramienta de desarrollo. O sea, yo creo que el desarrollo no puede ir desarraigado de lo que somos y de nuestra historia. Entonces, es importante valorarlo y yo creo que todas las herramientas que tengamos para activar esta memoria son valiosas. Y nuestro frente de batalla en ese sentido ha sido el cine. Claro que sí, bueno, yo coincido mucho con lo que tú dices también. Y claro, el cine tiene ese poder, ¿no? De activar, como tú dices, la memoria y además algo esto como de conservar ciertas huellas, ¿no? O ciertos vestigios, pero que además están anclados en una visualidad particular, ¿no? Eh, y, y claro, da pie a que en torno a una película o alrededor de una película se pueda generar una conversación y podamos eh, transportarnos, ¿no? A otros lugares, ¿no? A otras épocas, y desde ahí pensar o reflexionar sobre el presente, ¿no? Porque el pasado finalmente de alguna manera sigue estando, ¿no? Presente de alguna forma. eh, y claro, de alguna manera también lo que ocurre es lo que tú dices, ¿no? Sobre que hay eh, como un acento en la novedad, ¿no? Y eso hace de alguna manera que desatendamos, ¿no? El pasado, la historia, y que digamos, todo esto tiene que ver con lo que somos, como tú bien decías, ¿no? Como con nuestras propias raíces, nuestro propio entorno, nuestros propios relatos, ¿no? Nuestros propios relatos que han hecho que de alguna forma la realidad se construya de una determinada manera y bueno, y en ese tipo de reflexiones ayuda mucho a conocer el pasado, la historia y las imágenes están ahí. Y lo increíble lo que tú contabas, ¿no? Esto de las imágenes que estaban en la basura, que es como, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre Mm. que no hay una preocupación sobre eso, ¿no? Ahora, por eso mismo es muy interesante el trabajo que ustedes hacen y también Filmoteca, la Universidad de Chile, la Cineteca Nacional, son todos espacios que están un poco apuntando en esa dirección, ¿no? En reforzar la importancia del patrimonio, el pasado,
y de abrir preguntas y reflexiones con respecto a esto para ir ampliando el círculo y que las personas también vayan acercándose mucho más a todo esto. Eh, bueno, se nos pasó volando el tiempo. Muchas gracias, Evelyn, por la conversación, por aceptar la invitación y por compartir todo esto, todo el trabajo que han hecho en memoria fílmica y por compartir tus reflexiones también. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ti por la invitación, por interesarte en el tema y por darnos la posibilidad un poco de predicar con este tema que a nosotros nos encanta hablarlo. Y nada, gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, un abrazo y Gracias, igual. a quienes nos están escuchando, dejamos invitados, invitadas para el próximo capítulo de Comunidad AM. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, gracias.